Continuamos, muchachos. Entonces ahora vamos a resolver el problema de centrogravedad que vimos en el ejemplo de la diapositiva en Python. Aquí ya estamos en Spider, que es mi editor, ¿cierto? Donde vamos a comenzar a programar. Este ejemplo está programado, escrito a muy simple, con todas las variables a la vista, ¿cierto? Y que nos permite a nosotros poder ir analizando cada uno de los pasos, cómo se va construyendo este algoritmo. Yo sé que muchos de sus compañeros que saben Python o cualquier persona informática que vea este programa diría, demonios, el profesor está haciendo una pésima programación, pero está pensado de que no sea eficiente, sino que sea más didáctico para que todos puedan irlo siguiendo y podamos ir comprendiendo cómo se trabaja, cómo se asignan valores, cómo se trabajan con matrices y cómo van trabajando algunos ciclos que llenan estas mismas matrices. Entonces, para aquellos que saben mucho más, me tengan un poco de paciencia, que tenemos que ir logrando que todos vayan tomando un cierto nivel en Python y que sea mucho más accesible para todos poder resolver las tareas y eso. Quizás esta tarea que vamos a dejar hoy día, que está asociada a este programa, va a ser mucho más fácil para todos, para que tengan también, como cambiamos la fecha de nuestra tarea para el miércoles, para que al próximo lunes puedan hacerla y sea mucho más llevadero el tiempo. Comenzamos entonces. Primero que vamos a declarar, ¿cierto? Van a ser las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar NumPy y Pylab, que son las que siempre incorporo yo, aunque no la ocupe. En este caso vamos a ocupar NumPy para poder hacer las matrices. Pero son las que yo estándares que siempre incorporo, aunque no las utilice. Porque uno nunca sabe. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que nos dice el método de centro de gravedad, es que nosotros podamos, ¿cierto?, definir nuestra grilla, la cuadrícula y donde nosotros vamos a trabajar. Y aquí, por eso yo definí dos variables, una x y una y, que nos van a dar los límites de nuestro plano cartesiano en el cual vamos a construir este modelo. Lo que esto nos dice es que nosotros vamos a tener el punto de inicio va a ser 0, 0, ¿cierto? El punto más bajo. Y el punto más alto va a ser el 200 por 200. Y eso va a ser una cuadrícula de 200 por 200 posiciones o grillas que va a tener este plano cartesiano. ¿Por qué elegí 200? Porque la mayor distancia que tenía una de las localizaciones era Nueva York con 130, 130 y por ende 200 englobaba todas las localizaciones que estábamos trabajando. Simplemente por eso, no hay nada más allá. Luego, dentro de nuestro programa, se eligen dos variables, que es como yo trabajé este centro de gravedad. Repito, es lo más ineficiente que existe, pero funciona. Tenemos un plano X que vamos a tener todos los valores asociados a esa matriz, a ese plano cartesiano con los valores de X, y otro plano Y que va a ser el mismo plano cartesiano, las mismas coordenadas, pero teniendo los valores de Y. Así de simple. Entonces generamos, ¿cierto?, un plano X y un plano Y y generamos las matrices respectivas para ello. Para eso ocupamos un NumPy, lo vamos a trabajar como NP, y este np.ceros xy lo que nos hace es generar una gran matriz con ceros. Por ejemplo, si ponemos plano x, nos muestra es una gran matriz llena de ceros. Y si ponemos plano y, tenemos una gran matriz de ceros, que es lo que teníamos hasta aquí. Luego de eso, generamos variables asociadas a los datos del problema. Por ejemplo, la ubicación 1 yo la llamé P1. P1 de X va a ser la coordenada X de esa localización y P1 de Y va a ser la coordenada Y de esa localización. P1 solo va a ser el peso o la cantidad de flujo de container que esa localización va a tener. Asimismo, para la localización 2 va a tener su punto XY y su peso. Localización 3, XY y peso. Localización 4, XY y peso. Solamente declaración de variables. Ahora vamos al ciclo que va a recorrer este plano cartesiano que nosotros generamos. Recordemos que el plano X y el plano Y que generamos tienen las mismas dimensiones, 200 por 200. Entonces puede ser seguido por el mismo doble ciclo for para ambos. Entonces el for i en rango X lo que nos hace es que esa variable i recorre un vector desde 0
hasta el valor de x. Así es como se lee en Python ese for i in range x. No es, por ejemplo, en los otros lenguajes, cuando uno hace un ciclo for, es una variable i que se va incrementando. Aquí no, el valor de i es el valor, recorre todos los valores de ese vector que se genera en rango x, que es lo que hace el range x. Y el for j en range i, lo mismo, ¿cierto? Es la variable j, recorre todo, toma los valores del vector desde 0 hasta el valor de i. Ahora, como estos dos, for i y for j, van a recorrer toda la matriz, ¿cierto? Nosotros vamos a darle 4 condiciones. Si el i es igual al p1 en x, a este valor de acá, y el j es igual al p1 de i, es decir, si es que al recorrer esta matriz nos encontramos en el punto ij de la planta número 1, lo que vamos a hacer es que en el plano x, ij, vamos a asignar el valor de la coordenada, ¿cierto? Que es 30 por el peso que tenga. Y para i exactamente lo mismo. Vamos a tomar el valor de la coordenada de i y lo vamos a multiplicar por el peso. Y en el fondo lo que estamos haciendo es ir rellenando esa ecuación que vamos a estar generando. La diferencia que aquí vamos a llenar esto para cada una de las filas que tenga en nuestra columna. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si nuestro i, que va a estar recorriendo nuestras coordenadas, ¿cierto? Desde 0 hasta 200, se encuentra con la coordenada de la planta 2, que es 60, y además se encuentra con la coordenada en i de esa planta, que es 40, lo que va a hacer es que va en el plano xy, va a generar estos puntos, ¿cierto? Y va a cambiar eso que nosotros teníamos 0, los va a cambiar por valores más asociados a las coordenadas y al peso. Entonces, luego de eso, nosotros vamos a generar aquí dos variables, que son la suma x y la suma en i. Entonces vamos a generar un nuevo ciclo for que va a tomar una variable i en el rango de x, ¿cierto? Que va a seguir tomando los valores desde 0 hasta x. Y lo que va a hacer, va a sumar y va a esta variable suma x, va a usar el append, que es una función que va agregando a esta suma de i por cada ciclo que va pasando. Es decir, lo que va a hacer el plano x de i, es decir, va a tomar la primera columna de la matriz, la columna 0, porque por ejemplo si nosotros tomamos el plano x y hacemos el 2.0, lo que nos va a entregar es solamente una columna con todos los ceros. Por ejemplo, si nosotros hacemos plano x, 2 puntos, perdón, 2 puntos, 29, nos va a entregar la columna, ¿cierto? 29 de toda de nuestro plano X. Hacemos plano X 2.30, nos va a entregar toda nuestra columna asociada al 30, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces lo que hace esto va agregando a suma de X, digamos suma X. Si nosotros vemos que tiene suma X, tiene un vector, ¿cierto? Que tiene la cantidad de variables tan largas como el rango de X, que son 200. Y vamos a buscar en él, y aquí vamos a ver que tiene algunos cambios que son los que nosotros vamos a considerar. Es decir, estas son las columnas que tuvieron una localización. Entonces, aquí está una localización, hay otra localización, ¿cierto? Están las 4 localizaciones en las columnas. Todas las demás tienen 0 porque no tuvieron ninguna localización, así que no hay problema. Y para el i, exactamente lo mismo. Suma i, y tenemos las localizaciones, pero en i, con sus pesos multiplicados por las coordenadas. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es que cada coordenada x que nosotros estamos buscando va a ser la suma de esta suma de columnas que nosotros hicimos.
porque como tiene ceros, donde no había localización, solo tenemos ese valor que nos va a importar, no va a haber problema, y lo vamos a dividir por los pesos completos. Y si nos corremos nuestro programa, usamos printf, ¿cierto? Y todo lo que está aquí adentro va a ser escrito dentro en la salida, y el valor que nosotros vamos a utilizar esta fórmula para la salida de core x, que va a ser la suma de los x dividido en el total de los pesos, y core y, que va a ser la suma de los y por dividido en todos los pesos. Y nos da 66.66 y 93.3, que era exactamente lo que vimos en el ejemplo. Entonces, de manera muy simple, podemos resolver el centro de gravedad con estos datos. Y lo que yo les quiero pedir como tarea ahora es que para el lunes, ¿cierto? Es que puedan este código arreglarlo y hacerlo un poco más amigable, que sea un poco más automático, que ingresen los datos por pantalla. Eso no es tan complicado y los va a ayudar un poco a soltarse con esta programación. Entonces resolver un programa en Python que resuelva el problema de centro de gravedad con cualquier problema que a ustedes se les presente. Esa es la tarea. Muy simple y nos va a ayudar esto para más adelante cuando podamos hacer otras tareas y queremos comparar métodos, van a tener el programa ahí listo para poder utilizarlo en las tareas sucesivas. Así que eso es por hoy día. Estoy preparando una introducción a Python con todo este tipo de variables que podamos ir utilizando, ¿cierto? Manejo de vectores, manejo de matrices, y que les vaya haciendo más simple a aquellos que les cuesta un poco de Python y que nunca lo han tenido para ir trabajando con ello. Y para los que saben, ya tuvieron sus cursos de Python, están muy avanzados, para que también puedan ir reforzando y puedan ir haciendo sus consultas y ir mejorando cada vez más su programación. Así que eso, muchachos, muchas gracias. Y invitados a consultas, al chat, al webmail. De hecho, el chat creo que ha funcionado mucho mejor que el webmail. Como que me llegan notificaciones y contesto de inmediato, pero el mail ha sido más lento porque como no me notifican, no tengo esa facilidad de poder responder en tiempo casi real. Cualquier cosa, muchachos, nos coordinamos, podemos hacer videollamadas, si tienen dudas, y vamos avanzando en nuestra clase. Ya ahora, la próxima clase, ya dejamos un poco las macro localizaciones y vamos a trabajar más que nada en microlocalizaciones y algunos algoritmos heurísticos ya un poco más entretenidos que estos que son más sencillos. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos en el futuro. Adiós.